Bien, hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. ¿Cómo se sienten? ¿También? Qué bueno, gracias a Dios, así me gusta. Mi hermano Roberto, que siempre tengo que recordar algo, ¿no? Cuando él solía preguntar cómo uno se sentía y uno le decía bien y él dice, está mal. ¿Cómo que está mal? Sí, revísalo, está mal. Y si uno no le decía gracias a Dios, pues bueno, está mal. Pero eso es una buena costumbre, no es un cliché, como uno podría decir, no simplemente para adoptarlo como una buena práctica de educación o para mostrar quizás a los demás, pero es una buena práctica, ¿no? Uno tomar a Dios en el centro e involucrarlo en todo lo que tiene que ver con nuestras vidas. Y para eso estamos aquí en esta noche, para poder glorificar el nombre del Señor, también para escuchar su palabra. Ustedes saben que hemos estado apartando los domingos para no estudiar, sino meditar en el libro de Esther. Y precisamente entrando al capítulo 4 está este tema de una necesidad de intercesión o de mediador. Y está muy apropiado, ¿no?, para lo que tiene que ver el punto evangelístico. En el capítulo 3 de Esther, en el último mensaje evangelístico que tuvimos, estábamos tratando el tema acerca del orgullo y cómo cada uno de nosotros lucha con esa área en la vida. Cada uno de nosotros tiene cierta inclinación a sentir ese mal sentimiento, y a veces lo tomamos a la ligera y nosotros también olvidamos que el primero que manifestó orgullo en toda la historia fue Satanás, cuando era Lucifer, que estaba en el cielo, ese ángel creado por Dios, y llegó a pensar que podía ser igual a Dios. Y siempre me llama la atención pensar en eso, que él no buscó ser más que Dios, sino que quiso ser igual a Dios, porque no hay nada por encima de Dios. No hay una posición y no hay un ser que esté por encima de Dios. Entonces él quiso ser igual a Dios. Y eso lo llevó entonces a que Dios lo echara del cielo junto con los ángeles que le siguieron. Y es algo para pensar. En este capítulo 4 de Esther, si usted se fijó que leímos desde el versículo 1 hasta el 8, al final de la porción que leyó nuestro hermano Yorkis, ahí está el punto clave. El pueblo judío, estando allí en Susa, la capital del reino de Asuero, y ya vimos algunas cosas de este cautivante libro de Esther, donde mencionábamos que Dios no se va a manifestar o no va a estar plasmado de una manera literal en el libro, pero sí vemos a Dios en todas las cosas. Y aquí comienza a desarrollarse un problema para el pueblo judío que estaba allí en ese lugar. Y en el desarrollo del capítulo 3, por el orgullo de Amán, convence al rey para que los judíos sean destruidos. Y llega entonces al oído de Mardoqueo todo lo que venía a acontecer más adelante. Dice el versículo 1, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Quiere decir que al Mardoqueo darse cuenta del juicio que venía, porque ciertamente era un juicio donde todos los judíos, simplemente por ser de esa nación, iban a ser exterminados, desde el más pequeño hasta el más grande, lo que produjo en Mardoqueo fue una conciencia de juicio. Y eso precisamente es lo que todos los seres humanos deberían tener. Deberíamos tener todos que estamos bajo el juicio de Dios. Y eso es a causa precisamente del pecado. Porque todos nosotros, en primer lugar, dice la Biblia que todos somos pecadores. Pero en segundo lugar, nosotros mismos nos damos cuenta en nuestra conciencia, en nuestro actuar, de que fallamos. Es muy difícil encontrarse una persona, aunque en ocasiones uno lo puede encontrar, que diga que nunca ha hecho nada malo, que nunca ha fallado. Ahora, lo que nosotros sí solemos hacer como seres humanos es reducir
la conciencia y reducir el concepto que tenemos de pecado. Cuando a alguien se le dice que es pecador, muchas veces lo puedes relacionar con una persona que ha asesinado a otro, que ha robado, que ha defraudado de una manera exorbitante, y uno llega a pensar que alguien al que se le llama pecador es uno que está en la cárcel o que está enfrentando un juicio o que ha hecho algo grave. Pero el tema es que el pecado no es solamente lo grave que nosotros hacemos. El pecado también es no hacer lo que nosotros nos corresponde hacer. O sea que pecamos aún no haciendo el bien que deberíamos hacer. Cuando veo a alguien, por ejemplo, en necesidad y siento en mi corazón que eso lo pone Dios, el ayudar a esa persona, y yo acallo ese llamado, esa conciencia y digo, no, pero quizás tengo esto, pero no, Él más adelante, total, Dios va a mover las teclas para que de alguna manera Él tenga lo que va a necesitar. Al no hacer el bien que debía haber hecho, ya estoy pecando contra Dios. O sea que no es solamente hacer el mal, también es no hacer el bien que debo hacer. Y dice la palabra de Dios entonces que por nuestro pecado el mundo está bajo el juicio de Dios. Quiere decir que este versículo 1 del capítulo 4 es lo que todo ser humano debería hacer. Cuando Mardoqueo se da cuenta de que venía el juicio sobre él por ser judío, y no solamente sobre él, sino por todo el pueblo, porque dése cuenta que después, más adelante, todo el pueblo toma la misma actitud de él, de silicio y de ceniza, que era una muestra de sufrimiento, era una muestra de reflejar al otro de que estaba en angustia, que no había nada que celebrar. Ahora en estos días que estábamos celebrando la Navidad, por ejemplo en Belén no se celebró la Navidad, porque están en guerra. Y en otros países que están relacionados con todo este tema de la guerra, no celebraron porque no había nada que celebrar. Están en guerra, están en luchas. Entonces, Mardoqueo, al darse cuenta, vean ustedes que dice que supo todo lo que se había hecho. Usted debe leer el capítulo 3 para darse cuenta de todo lo que se había hecho, si no estuvo cuando vimos esa parte, donde llega el edicto de que todos los judíos iban a ser destruidos. Él escucha, sabe lo que va a pasar y actúa de acuerdo a lo que sabe. El hombre de hoy, y la mujer la incluyo, sabe lo que va a pasar cuando uno le dice que si sigue en su pecado, Dios va a castigar a esa persona. Y lo que hace es, en el caso contrario de dolerse por el juicio que viene, es acallar su conciencia. Y hacer muchas veces, como digo yo, como el avestruz, que entra la cabeza dentro del hoyo y cree que porque la cabeza está ahí adentro no pasa nada, pero está el cuerpo todo afuera. Entonces el hombre y la mujer de hoy vive sin temor a Dios. Hoy estábamos en la tarde con algunos hermanos de la iglesia en la funeraria, acompañando a la familia de don Jaime Guzmán, que se mencionó esta mañana que falleció. Y en un momento nuestro hermano Alexis, que estaba predicando, termina en una oración y estaba al lado de una persona y en medio de la oración está hablando por teléfono. Desde pequeños a nosotros se nos enseña que en medio de una oración estamos hablando con Dios, y ella estaba muy normal con su conversación en el teléfono y estábamos todos en actitud de oración. Lo que yo me pregunté fue lo siguiente: ¿dónde está el temor de esta persona? Pero no solamente uno lo ve en esa persona, que éramos un grupo, no sé, podríamos decir unos 40, póngale el número que usted quiera, pero eso usted lo ve todos los días, donde los seres humanos han perdido el temor a Dios, donde se creen que porque simplemente no pasa nada, es que no va a pasar nada. Pero es que como cuando cuando nuestros padres nos decían, mira, esa pela te la voy a dar, esa no te la depinta nadie. Y uno agarraba y se le mandaba al papá o a la mamá, y uno se iba por allá y andaba vueltas por allá. Y si él lo decía como en la tarde, y uno volvía en la noche como medio escondidito por ahí, pensando que ya se le había olvidado,
esa venía porque venía. Y era peor porque es como que la ira de papá y mamá, al no haber venido de voluntad propia y uno creyendo que se iba a salir con la suya, pues los fuetazos eran más fuertes todavía. ¿Usted pasó por esa? Yo pasé por esa. Entonces así está el hombre hoy. Cree que de alguna u otra manera, sabiendo de que Dios no va a ser vista gorda de lo que está haciendo, cree que de alguna u otra manera va a escapar del juicio de Dios. Y la palabra de Dios es muy clara. Dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27, está establecido para todos los hombres, incluyo una vez más a las mujeres, está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Quiere decir que posiblemente una persona que se ha pasado toda su vida lejos de Dios y el castigo de Dios no le llegó en vida, en muerte le va a agarrar. No hay manera de escapar del juicio de Dios. No hay manera de escapar de los ojos de Dios. Y Mardoqueo, al ver lo que se venía contra él y contra su pueblo, le dolió en su corazón. El hombre y la mujer de hoy debería estar dolido al vivir lejos de Dios, sabiendo que tarde o temprano va a terminar mal. No va a terminar bien. El que actúa haciendo lo malo delante de los ojos de Dios no va a terminar bien. Porque Dios no va a callar y no se va a hacer de la vista gorda de lo malo que el hombre está haciendo. Porque la Biblia dice que Él no va a tener por inocente al culpable. No va a pasar por alto el pecado del ser humano. Dese cuenta que Cristo Jesús, dice claramente la palabra de Dios, que Él cargó todas nuestras rebeliones, todos nuestros pecados. Y fue la única vez que Jesús no le llamó Padre a Dios. Cuando estaba allí en la cruz y que hubo tinieblas a la hora sexta, a las 12 del mediodía, hubo tinieblas sobre ese lugar allí en Getsemaní, y Él llegó a decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No le dijo Padre, porque Él estaba cargando el pecado nuestro. Dios le había desamparado allí por el pecado que estaba cargando nuestro, pero lo desamparó para ampararnos a nosotros. Lo desamparó para ampararte a ti. La pregunta es, ¿qué más puede hacer Dios por ti? ¿Qué más puede hacer Dios por nosotros? Entonces, al despreciar el regalo de Dios, pues lo que espera es el juicio de Dios. Hay un juicio que enfrentar. Y claramente Apocalipsis nos muestra ese juicio venidero que vendrá sobre este mundo. En mi tiempo de no creyente, de no seguir los caminos del Señor, yo sabía que la Biblia, allí estaba el mensaje de Dios. Y uno de los libros que yo no quería leer, porque en ocasiones cuando al crecer con mi bisabuela que me llevaba a la iglesia, mis padres no eran cristianos, pero sí conocía de la Biblia por mi bisabuela que me llevaba en los primeros años de mi vida. En ocasiones buscaba la Biblia y los libros que leía eran Salmos, Proverbios, pero Apocalipsis allá de último. No quería ni verlo. Y hay una parte en Apocalipsis que dice que va a haber un terremoto en la tierra y hace una pregunta al final y dice: ¿y quién será aquel que podrá mantenerse en pie? Es terrible. 3/4 partes de la tierra será destruida. Y aún viendo las personas que quedarán con vida, que es una 1/4 parte, dice la palabra de Dios, léalo en Apocalipsis capítulo 6, que se comienza a desarrollar todos esos juicios. Dice que las personas aún culparán a Dios por el juicio que viene. No se van a arrepentir, porque dirán: Dios es el malo.
pero es el hombre que cada día sus pasos van hacia la distancia de Dios, a distanciarse más de Dios. El hombre en su gran mayoría no quiere buscar de Dios, pero gloria a Él que hay un pequeño remanente que sí creerá. Y ese creer tiene que ser ahora, no cuando venga el juicio. No espere ver cuando esté nublado, cuando va a comenzar a llover. Hágalo ahora en verano, antes de que la lluvia venga, porque será muy tarde posiblemente para usted. Entonces Mardoqueo estaba allí, dice que clamando con grande y amargo clamor, le dolía en su corazón por el juicio que venía. Y el hombre de hoy debería estar así. Viene delante de la puerta y estaba prohibido de que con esa vestimenta, mostrando ese dolor y ese pesar, pasar por enfrente de la puerta del rey. Y él se pasó por allí, y estaban allí también todo el pueblo con gran ayuno, luto, lloro, lamentación. Vea conmigo versículo 3, silicio, ceniza era la cama de ellos. Ellos ponían allí en su cama, ponían alambres y ceniza, y allí se acostaban para mostrar el dolor del juicio que venía. Pero hoy el hombre y la mujer están como si nada va a pasar. ¿Se acuerda del tiempo de Noé? Que Noé se pasó un año pregonando que venía un diluvio, que iba a destruir todo. Y la gente se casaba, se daba en casamiento, comía, bebía, celebraba, y solamente Noé y su familia entró. Nadie le creyó. Pero cuando se cerró la puerta, que Dios la cerró y comenzó a gotear y la gente quiso entrar, era demasiado tarde. Y hay algunos que están esperando ver esa pequeña muestra de cuándo va a comenzar a llover. Cuando sea mi momento final, pues yo me voy a arrepentir, yo voy a venir a Dios. Su pecado, mi amigo, debería llevarle a esta muestra de dolor y arrepentimiento, que es lo que vemos más adelante. Ese reflejo de dolor por el juicio que viene, por el mal. Mardoqueo y su pueblo no habían hecho nada para recibir eso, pero había un hombre orgulloso que los odiaba y quería actuar. Pero usted y yo no podemos decir eso, que no hemos hecho nada para merecer el castigo de Dios. Nosotros sí sabemos lo que hemos hecho. Y ese pecado nos separa de Dios. Todos se dolieron. Había una muestra de dolor y arrepentimiento, buscando una necesidad, buscando una solución. Y no había lugar a una solución pasajera, porque dése cuenta que en el versículo 4, cuando vienen las doncellas delante de Esther y los eunucos le dicen la situación de su tío Mardoqueo, qué le estaba pasando a Mardoqueo, por qué estaba así, por qué estaba en muestra de dolor, en silicio, en ceniza, y por qué el pueblo estaba así. Dice entonces la reina tuvo gran dolor. Aquí hay empatía. No es solamente, bueno, yo sé que mi tío está así, bueno, no sé qué será lo que le pasará. Él sabrá su problema, a veces nosotros actuamos así. Pero ella también se duele por lo que estaba pasando por el pueblo, aún no sabiendo bien la situación. Y dice entonces que envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacer que le quitaran el cilicio, pero él no los recibió. Hay ocasiones en la vida que nosotros no necesitamos una solución pasajera o una solución momentánea. Y el hombre de hoy no solamente se mantiene lejos de Dios, creyendo que de alguna u otra manera la ira de Dios no va a llegar, sino que también busca una solución momentánea, una solución pasajera. ¿Como cuáles? Quizás venir a la iglesia de manera habitual, una vez a la semana, una vez al mes, en Navidad, quizás ayudar a una persona que esté necesitada, y eso va tratando de acallar la conciencia.
y cree que con esas cosas pues tiene a Dios agarrado de la mano y está frío con Dios, podríamos decir. Pero la palabra de Dios claramente dice que nuestras obras son como trapo de inmundicia. Escuche bien, nuestras obras son como trapo de inmundicia. ¿Usted ha tenido un trapito de esos para limpiar en la cocina? Que usted agarra uno nuevecito muy bien y comienza a limpiar, se va ensuciando con grasa, se va ensuciando por acá y llega un momento que ni usted lo quiere ni agarrar. Que agarra usted más un palito y dice, no, esto hay que botarlo ya. Esas son nuestras obras buenas delante de Dios, como trapo de inmundicia, que ni usted la quiere agarrar. Lo bueno que yo creo que estoy haciendo para ganarme el favor de Dios es como un trapo sucio, que ni Dios lo quiere agarrar. Porque es que la obra que resuena en toda la eternidad, en el cielo y en toda la creación, es la de Dios mismo haciéndose hombre, entregándose en una cruz, sin merecerlo, donde sus manos fueron clavadas, donde sus pies fueron clavados, donde su costado fue traspasado con una dura lanza, donde su cabeza fue puesta una corona de espinas y caía su sangre por su rostro, donde fue golpeado de latigazos y su apariencia física no parecía la de un ser humano, sin cometer ni un solo pecado, cargando su pecado y el mío. Y justamente dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, que es precisamente como Mardoqueo entiende que puede haber una solución definitiva a toda esta situación de juicio, de dolor, de desesperanza, tanto para él y para el pueblo. Y que al final de este pasaje, justamente entonces se menciona esa solución final. El capítulo 2 de 1 de Timoteo, versículo 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Mire que le he puesto ahí la definición de el hecho de interceder. Y eso no es más que hablar en favor de alguien para conseguirle un bien o librarlo de un mal. Hacer algo para beneficio de otra persona, aún muchas veces sin merecerlo o posiblemente mereciéndolo. Entonces Mardoqueo al final, después de ver que, Esther le envía ropas, no lo quiere aceptar, sigue la misma situación, le envía a decir que le declarase y que se encargara de presentarse delante del rey para suplicarle, estoy al final del versículo 8, y a interceder delante de él por su pueblo. Y allí está la solución que el hombre necesita. Todos nosotros necesitamos a un mediador. Todos nosotros necesitamos que alguien vaya delante del Creador a decirle que tenga misericordia de nosotros, que sea propicio a nuestra inmundicia. ¿Y quién mejor que uno que ha vivido como un hombre, que sabe todas nuestras debilidades, que fue tentado en todo, sin pecado, que se entregó como una ofrenda perfecta y está sentado a la diestra del Padre para que todo aquel que venga al Padre por medio de Cristo, pues reciba entonces la justa intercesión a su favor? No es por medio de María, que algunos dicen porque la madre puede convencer al hijo. Lógicamente parecería el medio, pero es una solución momentánea que acalla la conciencia,
pero no es como el hombre diga, es como Dios dijo. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el mediador. Todos nosotros necesitamos un mediador para que interceda por nosotros delante de Dios. Porque no hay otro mediador, no hay otro Dios, solamente hay uno, el Cristo que se hizo hombre. Mire usted lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 34, y es lo que cierra esta idea de esa declaración de juicio que viene sobre todos los seres humanos sin Cristo, porque dice precisamente el versículo 34 del capítulo 8 de Romanos, ¿quién es el que condenará? Es una pregunta. ¿Quién es el que nos va a condenar a nosotros? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La solución, mi estimado, es Cristo. Para escapar del juicio de Dios, hay que tener a Cristo. Porque la pregunta que el Señor te va a hacer cuando usted parta de este mundo es, ¿qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? ¿Qué hiciste con Jesucristo? ¿Lo tienes? ¿No lo tienes? ¿Es el medio para entrar o vas a entrar por tus obras? Efesios capítulo 2, versículo 8 dice que la salvación es por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. No hay una obra que usted y yo podamos hacer para recibir la justificación de parte de Dios. Porque justamente Cristo va a interceder por usted delante de Dios para que al final usted, siendo culpable, sea reconocido como si no hubiese hecho nada, como si nunca hubiese pecado. Eso es lo que Cristo quiere hacer con usted y conmigo. Pero es lo que Cristo hizo conmigo ya, en el 2006. Y es lo que Cristo hizo con muchos de los que estamos aquí. Cada uno recordará ese día. Cada uno tendrá esa fecha del nuevo nacimiento, del nuevo inicio. ¿Usted recuerda ese día? ¿O usted lo tiene, lo ha hecho? Pues si no lo ha hecho, hoy es la invitación para usted. Para que usted tenga conciencia de juicio y que ese juicio por su pecado lo lleve al dolor que produce el arrepentimiento. No el dolor de decir estoy mal, sino el dolor de decir estoy mal delante de Dios. Y yo necesito una solución definitiva. No puedo estar simplemente acallando mi conciencia, haciendo esto, haciendo aquello, sino que yo esté seguro. Yo le puedo preguntar a usted, y quiero terminar. Si usted muere hoy, ¿a dónde va? ¿Al limbo? ¿Al purgatorio? La Biblia menciona que hay dos destinos solamente: el cielo o el infierno. Si usted muriera esta noche, ¿a dónde usted va? No me diga que usted no sabe, porque si no lo sabe es porque va al infierno. Porque el que está seguro dice voy al cielo. No dice no voy al infierno, voy al cielo. Pero no lo dice porque sea mejor que nadie. Y no lo dice porque cree que ha hecho algo para merecerlo, sino que lo dice porque sabe bien que no lo merece y que Cristo hizo todo para que vaya al cielo. Entonces, si usted no tiene esa seguridad, así como Mardoqueo le dijo a Esther que fuera a suplicarle al rey, yo le suplico, no salga por esa puerta sin estar seguro. Y esa seguridad solamente la da Cristo. Cuando usted dice, todas mis faltas, todas mis culpas, las pongo en el sacrificio de Jesucristo y adopto para mí y recibo que Él pagó con su sangre
con su perfecta y preciosa sangre todos mis pecados. Y que Él entonces me abre las puertas del cielo. Entonces, si usted quiere arreglar sus cuentas con Dios, vamos a terminar con una oración. Quizá usted está en su lugar, en su hogar, está aquí en el templo y está escuchando este mensaje de que hay un juicio que viene y que Dios está provocando que usted sea consciente de ese juicio y que usted se vuelva a Él en arrepentimiento, que usted le pida perdón por sus pecados y que usted le diga a Jesucristo que quiere que entre a su corazón, que sea su Salvador. Y si es así, usted puede hacer esta oración, que no es la que le va a salvar, sino que sea una oración sincera de corazón. Dígale a Dios así, en el interior de su corazón: Señor, en esta noche, al escuchar tu palabra, no quiero seguir viviendo lejos de ti. No quiero seguir viviendo con esta inseguridad. No quiero seguir viviendo con esta intranquilidad. Quiero estar en paz. Quiero estar en paz contigo. Y necesito que tú perdones todos mis pecados. Quiero que la sangre de Cristo lave todo mi ser. Y quiero que Jesucristo sea mi Salvador. Le acepto a Él como mi único y suficiente Salvador. Dígale de corazón a Dios: quiero aceptar a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos. Gracias, Padre, porque al recordar esta historia cautivante de Esther, podemos recordar también que Cristo es nuestro mediador, que le necesitamos a cada instante de nuestra vida, que aun cuando venimos en oración delante de ti lo podemos hacer porque Él nos da la entrada directamente al trono de tu gracia para que allí podamos alcanzar el oportuno socorro. Y desconocemos, Señor, la situación de cada uno en particular, tanto de aquellos que son tuyos y aquellos que aún no. Pero sí sabemos, Señor, que todos necesitamos de Cristo. Y tanto los que estamos acá como los que escuchan a través de los diferentes medios, Señor, es nuestro clamor. Que si hay alguien que entró por este lugar o que está escuchando el mensaje, que al principio no tenía a Cristo y que posiblemente hizo esta oración de corazón, de fe, aceptando a Jesús, oh Dios, que tú puedas recibirle. Y ciertamente tu palabra dice que a los que vienen a ti tú no le echas fuera. Y que podamos saberlo, que podamos gozarnos, como dice tu palabra, que al un pecador arrepentirse hay gozo en los cielos. Y Señor, gracias porque Cristo se entregó por nosotros y es el camino a ti. Y a ese Salvador hemos abrazado. Y a ese Salvador amamos y esperamos y anhelamos ese encuentro en el cielo para adorarte por toda la eternidad. Padre, gracias por tu palabra. Te damos la gloria a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.